Amén, gloria a Dios. Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí la Biblia habla del lago de fuego, el infierno, amados hermanos, para los que no creen, para los que dicen que el infierno no existe. Hermano, hay muchas personas que no creen en el infierno. Por lo que no crean no quiere decir que no existe. Sí existe. Amén. Solo que no creen. ¿Cuándo van a creer? Cuando sean lanzados y Dios tenga misericordia. Mejor es que se arrepientan antes. Aquí Juan está viendo esta gran visión. El juicio ante el gran trono blanco. Juan veía un trono blanquito de santidad. Amén. Un trono totalmente blanco. Pero veía a alguien sentado en ese trono. Ese es Dios que viene a juzgar a la raza humana. Por él ve que cuando este trono viene bajando, hermano, el mar huyó, la tierra huyó, todo huyó ante la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué, hermano? Aún la tierra tiembla ante la presencia de Dios. La tierra es un ser vivo, la tierra tiene vida. Dios la creó. Los cielos tienen vida. Dios los formó. Y cuando viene el formador de todo esto, hermano, ellos tiemblan. Tiemblan. La Biblia dice en el libro del Salmo 114:7, ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. Por eso es que Juan veía que este trono venía bajando. Amén. Y ningún lugar se halló porque fue corrido, fue movido. No soportaban la presencia del Señor. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Hermano, la Biblia habla de personas grandes y pequeñas. Usted no vaya a creer que son gigantes y que son enanos. No. Cuando la Biblia habla de grandes y pequeños, son de niños que ya tienen uso de razón y que saben hacer lo malo y que han muerto haciendo maldad, van a ser juzgados. Y los grandes son las personas adultas que murieron en pecado. Hermanos, va a haber dos resurrecciones. Ponga atención, va a haber dos resurrecciones. La primera resurrección que marca la palabra de Dios está en Primera de Tesalonicenses capítulo 13, que es el rapto. Vamos a buscarlo rapidito. Primera de Tesalonicenses. Búsquelo conmigo, amados hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Del 13 en adelante. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí dormir es morir en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted duerme, usted se levanta en la mañanita. El que muere en Cristo duerme porque va a ser levantado. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Hubieron otros que duermen, que mueren y no tienen esperanza, los que mueren en pecado. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Hermano, los que mueren en Jesús, Dios le llama que duermen, porque vamos a ser levantados. Amén. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí hablan los que mueren en Cristo. Y dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí habla de los muertos en Cristo. No todo el mundo muere en Cristo. ¿Quiénes son los que mueren en Cristo? Los que mueren guardando el testimonio, los que mueren en santidad, los que mueren, hermanos, yendo a la iglesia, orando, velando, ayunando, leyendo la Biblia, los que mueren para Cristo. No todo el mundo muere para Cristo. Hay muchos que mueren borrachos. Hay muchos que mueren en fornicación, en adulterio, bajo la droga. Mueren en pecado. Esos no mueren en Cristo. Esos van a resucitar, pero no en la primera resurrección de Tesalonicenses. Esos van a resucitar en Apocalipsis capítulo 20, el juicio ante el trono blanco. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Un ladrón no avisa, un ladrón llega en la noche, un ladrón sorprende. Así viene Jesús. El rapto nos va a sorprender. Por eso tenemos que estar como las 5 vírgenes prudentes, con nuestro fuego, con nuestro querosín, que es la unción del Espíritu Santo encendida en tu corazón, perseverando y esperando ese gran día. Amén. Amén. Esta es la primera resurrección, amado hermano, que marca la Biblia. No es para todos, es para los que mueren en Cristo. Vamos a leerlo nuevamente. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, aquí solamente hablan los muertos en Cristo, resucitarán primero. Amén. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. El rapto, el arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amados hermanos, la Biblia habla de esta gran resurrección. Si nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a pasar a Apocalipsis rapidito, donde estábamos leyendo. La Biblia habla en Apocalipsis capítulo 20. Amén. Amén. Apocalipsis 20, versículo 6. Vamos a leer. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Va a haber una primera resurrección y una segunda resurrección. ¿A dónde está la segunda resurrección? Aquí donde estamos leyendo. El juicio entre el gran trono blanco. Vamos a leer ahora Apocalipsis 20:13, la segunda resurrección. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección es para vida eterna. Amén. Donde el mar va a entregar todas las personas que murieron ahogados, los que murieron para la época del Titanic, para todos los naufragios, los que se ahogaron en los ríos, los que se ahogaron en las piscinas. Hermano,
En la primera resurrección, todo el que murió con Cristo, la muerte, tienen que entregar esos muertos. No le corresponden a ellos, sino a Jesucristo. Porque murieron lavados con la sangre del Cordero. Murieron en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermano, es el único camino para ir al Padre. Es el único camino para ir al cielo. Jesucristo. Dios le atribuyó ese don a su Hijo Jesucristo. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para poder ir donde está Dios, tenemos que ir a través de Jesucristo. Los que no aman a Jesucristo y los que no creen en Jesús y los que se han soltado de Jesucristo, aunque estén alisando banca en una iglesia, no pueden ir. Porque el único medio para ir al Padre es Jesucristo. Él mismo le otorgó esa gran bendición a su Hijo. Le dijo, hijo, cualquier ser humano que venga a mí tiene que venir a través de ti. Amén. No se suelte de Jesucristo como dice Gálatas 5:4. No se suelte. Gálatas dice que todo aquel que se justifica por la ley o cualquier mandato de la ley, o sea el sábado, o obtenerse alimento, se ha soltado de Cristo. Ya el camino para poder entrar al Padre lo ha perdido, no puede entrar, porque el único camino para ir al Padre es Jesucristo. Y Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué triste es soltarse de Cristo, qué triste salirse de ese gran camino. Y hay personas que piensan ir al cielo sin Jesucristo. Qué confundidos están. Deben de leer el Evangelio. Por eso Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No dice ir por todo el mundo y predicad el Pentateuco o el Antiguo Testamento. Porque la salvación está en el Evangelio, que es Jesucristo, la vida de Jesucristo, no en el Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento hubieron leyes, fueron buenas para que el ser humano se librara de mucho castigo, no había salvación. La salvación está en Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Gloria a ti, Jesús, aleluya. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección en Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 17, el rapto. ¿Cuándo va a ser esto? Antes que venga la gran tribulación, Dios va a levantar a sus hijos. Si usted está en Cristo, no tenga temor, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Si usted está en Cristo Jesús, gócese. Amén. Que estas maldiciones y estas tribulaciones no son para usted. Son para los que se han soltado de Cristo, los que se han desligado de Jesucristo y los que están en pecado. Amén. Amén. Y también lo repite el Apocalipsis 26. La primera resurrección es para vida eterna. Por eso dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Usted es bienaventurado, amado hermano, porque si usted tiene parte en la primera resurrección, usted es bienaventurado, usted va a ser levantado en las nubes, amén, junto con todos los santos. Y usted se preguntará, ¿y todas esas personas que murieron en Cristo un siglo atrás, 2 siglos atrás, 3 siglos atrás? Buena pregunta. Hermano, en el cielo hay un paraíso donde las almas que mueren en Cristo van al paraíso. Amén. Amén. La Biblia dice en Apocalipsis 6:9. Vamos a leer Apocalipsis 6:9. Gloria a Dios. Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, aquí está hablando de almas, no de cuerpo, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Todas esas personas que han muerto decapitados y los que van a morir, amados hermanos, los que van a morir en la gran tribulación, sus almas se van para el cielo. Amén.
pero todavía su cuerpo celestial no va a ser entregado hasta que se cumpla esta fecha, este momento. La Biblia dice también en Apocalipsis 24, vamos a leerlo aquí donde estamos leyendo. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estas son las personas que han muerto en Cristo, los que no se dejaron poner el sello. Estas personas no fueron levantadas en el rapto. ¿Por qué? Porque se quedaron a pasar la gran tribulación en la tierra. Por eso es bienaventurado y santo, dichoso, todo aquel que murió en Cristo Jesús. Porque en el arrebatamiento usted va a ser levantado, no importa dónde murió. Si fue en su casa, en el hospital, en el mar. La muerte, hermano, tiene que obedecer a Dios. Y la muerte tiene que entregar todos los muertos que les corresponden a Dios, porque Dios los compró con su sangre. Qué bienaventurado y dichoso es usted que está en Cristo. Si su abuelita murió en el Evangelio, murió en Cristo, alégrese que el día del rapto ellos van a resucitar primero y minutos después vamos a ser nosotros levantados. Amén. Amén. Pero ¿dónde están los que mueren en pecado? Los que mueren, los que se han soltado de Cristo, como dice Gálatas 5:4. ¿A dónde están esas personas que han muerto en pecado, como dice Apocalipsis 21:8? Vamos a leerlo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, ve usted, los idólatras, los que adoran ídolos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De esta clase de personas han muerto cantidad, un sinnúmero. Pero ¿dónde están? ¿Estarán chamuscándose en el infierno? La Biblia habla del Hades. Amén. El Hades. La Biblia dice en Hechos 2:27, porque no dejará mi alma en el Hades. Amén. Vamos a buscarlo. Hechos 2:27. Gloria a ti, Jesús. El Hades es la antesala del infierno, donde han muerto todas las personas en pecado. Amén. Hechos 2:27. Vamos a leerlo, amados hermanos. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que el Hades no es para los santos de Dios. El Hades no es para usted. Todas estas personas que han muerto en Cristo están en el paraíso. Los que han muerto en pecado están en el Hades. Sí, amados hermanos. Allí están esperando este gran juicio ante este gran trono blanco. Amados hermanos, el Hades era el nombre del dios del inframundo en el vocablo griego, en Grecia. Y el nombre del lugar tenebroso bajo tierra que se consideraba como destino final de las almas de los muertos. Amén. Amén. La muerte tenía un nombre también. Le llamaban, era un arcángel que había tomado el dominio, el poder de la muerte. Recordemos, hermanos, que cuando Satanás se le reveló a Dios, fue lanzado a la tierra, a las regiones celestes, a los abismos, con una tercera parte de los ángeles. En esos ángeles venían arcángeles, querubines, serafines, de toda clase de ángeles. Y según el rango y el poder que tenían en el cielo, asimismo fue destinado el poder aquí en la tierra. Este arcángel se le llama Azael, el ángel de la muerte. Es uno de los nombres que recibe el arcángel de la muerte.
entre los judíos y entre los musulmanes. Se le llama Azael al ángel de la muerte. Hermano, y por ahí hay muchos nombres que yo he escuchado que se llaman Azael. Dice, tiene por misión recibir las almas de los muertos y conducirlo para ser juzgado. También es llamado Abu Yaira por algunos musulmanes y Mordad entre los persas. El ángel de la muerte es un arcángel muy poderoso, el que se encarga de quitarle la vida a la raza humana. Este ángel de la muerte, junto con el Hades, hermano, dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, que el día entre el gran juicio final, amados hermanos, va a haber una resurrección. Claro que sí, van a resucitar, pero no los que murieron en Cristo, sino los que murieron en pecado. Por eso dice, desde el versículo 12 en adelante, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Ponga atención, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todas estas personas que han muerto décadas, centenas de años, miles de años, hermanos, están en el Hades. Ahí están guardaditos, esperando después del milenio para la segunda resurrección, donde Dios lo va a levantar para ser juzgado. Los pequeños, los niños que murieron en pecado, que ya sabían hacer lo bueno y no lo hacían, esos niños rebeldes y mentirosos que son guiados por el demonio y lleguen a morir, hermano, no crean que porque todos los niños son santos. Los niños son santos cuando no saben pecar. Amén. Amén. Cuando son niños, hermanos, que no saben lo bueno ni saben lo malo. Estos niños usted le puede llamar angelito o santo. Por un niño que ya sabe robar, sabe mentir, ya está siendo guiado y no por el Espíritu Santo. Son siendo guiados por un espíritu maligno. Y llega a morir en enfermedad, accidente, lo que sea, hermano. Este niño pequeño que dice el versículo 12 va a ser juzgado. Va a resucitar. Amén. Ya sea que murió en el río ahogado, que murió en el mar. El mar va a entregar todos los muertos. Dice el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Todas estas personas que murieron en pecado y que están en el Hades, en el antesala del infierno, la muerte y el Hades le tienen que rendir obediencia y honor a Dios y los van a entregar, van a resucitar. Hermano, usted se imagina ese montón de gente que han muerto miles de años atrás, cientos de años atrás en pecado, y cantidad de iglesias engañadas por Satanás, que han muerto sin Jesucristo, desligados de Dios, que han muerto en adulterio, en fornicación, en hechicería e idolatría, amados hermanos. Van a ser juzgados. No importa en qué época murió, van a resucitar. ¿Para qué? Para recibir juicio, para recibir condenación. Por eso la Biblia dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Usted no va a ver ninguna de esta clase de juicio. El juicio es para juzgar. El juicio es para encarcelar. El juicio es para condenar. Los que se levanten, los que resuciten en este segundo, la segunda vez es para juicio. Los que se levantan, los que resucitan la primera vez es para ser glorificado en el cielo. Amén. Y dice la Biblia, bendito eres Jesús, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Sabe por qué? Dios tiene muchos libros.
Dice el versículo 12. Y los libros fueron abiertos. Habla los, hay muchos libros. Y los libros fueron abiertos. Pero sucede algo, hay otro libro. Y otro libro también fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y todo aquel que no se halla en el libro de la vida va a ser lanzado en el lago de fuego. Ahora, ¿por qué en este juicio va a estar Dios con muchos libros? Porque va a aparecer el libro de las obras, donde va a decir tus obras fueron falsas, no hiciste obra, hiciste las obras para que yo te salvara, y la salvación no es por las obras, la salvación es por la sangre de Jesucristo, es por Jesús. Todo aquel que piensa que va a ser salvo por las obras está equivocado. Usted va a ser salvo por la sangre y el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Si la salvación hubiera sido por obra, entonces en vano vino Jesús a la tierra, en vano murió. Si la salvación es por las obras, Él no tenía por qué venir. Pero en vista que la salvación no es por obra, como muchas iglesias dicen, la salvación es por la sangre de Cristo. Entonces estamos anotados en el libro de la vida. Y todos aquellos que hicieron malas obras, que pecaron, que robaron, todo eso está anotado en el libro, en los libros de Dios. Y van a ser resucitados, y van a ser juzgados, y van a ser lanzados también al lago de fuego. Qué triste, amados hermanos. Solamente pensar tanta gente que han muerto borracha, en pecado, que han muerto, hermanos, justificándose por la ley de Moisés, que se han soltado de Jesucristo, como dice Gálatas 5:4. Y pensar, ¿dónde están esa gente? Yo creía que estaban con Dios. Tantos idólatras que murieron rezando, donde la Biblia dice que los idólatras no verán la cara de Dios. Y pensar, hermano, que en esta resurrección después del milenio van a ser resucitados, pero para ser juzgados. Qué triste, qué dolor. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea que la muerte y el Hades no son lugares, son seres espirituales, son ángeles, arcángeles caídos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ninguno de estos va a ser inscrito, porque los que no están en el libro de la vida van a ser lanzados en el lago de fuego. Y todo el que está inscrito en el libro de la vida va a ser arrebatado en el rapto. Amén. Va a ser levantado en el rapto. Amados hermanos, yo te doy un consejo. Estás con vida. Estás con vida. Busca a Jesucristo. Tienes tiempo. Mientras tú tengas vida, tienes oportunidad de pedirle a Dios perdón. Y no solo basta el perdón. Tienes que apartarte de ese mal camino que te conduce al infierno. Tienes tiempo. Mientras tengas vida, tienes la oportunidad. El infierno es real. El infierno existe. Vamos a buscar para finalizar Primeras de Corintios capítulo 6, 9 y 11. Búsquelo. Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 11. Gloria a ti, Jesús. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquellas personas que son injustas. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Escuchen bien, los afeminados, los homosexuales, las lesbianas, ni los que se echan con varones, varón que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si usted se siente reflejado en alguno de estos que acaba de mencionar la Biblia, tienes la oportunidad.
arrepiéntete de tus pecados, apártate, busca a Jesucristo para que Dios te anote en el libro de la vida y no seas lanzado, no seas enjuiciado, no seas lanzado al lago de fuego. Y la Biblia dice el 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Muchos de nosotros antes éramos como algunos de estos. Pero ¿qué sucede? Ya fuimos lavados con la sangre de Jesucristo. Y dice, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios te dice en esta mañana, no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa dónde tú te encuentres, aunque el diablo te diga que tú no tienes perdón, Jesús dice, yo te puedo perdonar. Si tú de corazón vienes a mí, dice Jesús, si tú arrepentido le entregas todos tus pecados a Jesús y le pides a Jesús que te lave con tu sangre, con su sangre santa, Él te redime, Él te lava y te perdona los pecados. Solo que no vuelvas a pecar más para el día que Él venga a buscarte. Vamos a hacer una oración. Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has abierto el conocimiento de tu palabra. Gracias Jesús por el Apocalipsis. Aunque a muchos les dé miedo, esta condenación no son para tus hijos. Aunque haya muchas cárceles en la tierra, estas cárceles no son para los que caminan rectamente. Las cárceles solamente son para los que se salen de la ley terrenales, para los que roban y hurtan. Así mismo son el Apocalipsis, Jesús. El Apocalipsis, esta gran condenación no son para tus santos, no son para los que están inscritos en el libro de la vida. Por eso, amado hermano, no tienes por qué tener miedo. Esto no es para ti. Esto es para los que no andan bien con Dios. Eso es como cuando hay un retén que te piden la cédula o la licencia. Si tú andas bien, no tienes por qué tener temor. Por si tú andas mal, de una vez el miedo te ataca porque andas mal y te pueden sancionar. Así mismo es Jesús, así mismo el Apocalipsis. Si tú estás bien con Dios, no tienes por qué tener temor. Porque estas condenaciones y estas maldiciones no son para ti. Son para los que le han dado la espalda a Jesús. Repite Jesús de Nazaret. Yo me he reflejado en esta palabra. Yo me he reflejado como un pecador en la tierra. Me he salido de tu camino. He perdido las oportunidades que tú me tienes de salvación. Pero no es tarde, Jesús. Estoy con vida. Ahora, Jesús, perdóname mis pecados, Jesús. Lávame con tu sangre, Cristo, en la gloria. Anota mi nombre en el libro de la vida. Para el día en que tú vienes a buscarnos en el rapto, yo también ser levantado en las nubes junto con todos los santos. Jesús, ahora dame fuerza para no pecar. Dame fuerza para seguir tu evangelio. Dame fuerzas, Padre Santo, porque este camino es difícil, solamente para los valientes, y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Jesús de Nazaret, ahora sé el dueño de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. Si hay alguna enfermedad, alguna dolencia en mi cuerpo, sáname, Jesús. Así como ha sanado mi alma y mi espíritu, sana mi cuerpo, Cristo de la gloria. Porque el enemigo me ha pagado mal, porque mal paga el diablo al que bien le sirve. Ahora, Jesús, yo reprendo al devorador, que le está devorando la salud a cada persona que ahora ha entregado tu vida. Yo reprendo al devorador, a todo espíritu que se está comiendo tu salud. Yo lo reprendo, así como reprendo a Satanás que se estaba comiendo tu salvación. Ahora, Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús y apártate de los hijos del Dios de la gloria. Apártate de su salud. No tienes por qué estar enfermando, porque ya Jesús pagó el precio. En Isaías 53:5 dice que Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz ya Él la pagó en la cruz del Calvario, y por la llaga de Jesús ya somos sanos. Eres curado. Proclama esta palabra. Isaías 53:5 es el boleto de tu salud. Ya Jesús pagó tus enfermedades
a través de esa llaga que le hicieron en todo su cuerpo con esos latigazos. Gracias Jesús, gracias Cristo, la gloria por tu palabra. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano.